Gracias a Dios por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos y vamos entonces a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por este precioso oportunidad que nos concedes una vez más. Señor, perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados con ese poder glorioso, como lo es tu verdad revelada a la humanidad. Oh Padre, te presentamos cada uno de los hermanos que están con nosotros conectados desde los distintos países, los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá. Padre bueno, hasta ellos, tu gracia, tu favor, tu benevolencia los cubra grandemente. Que en ellos pueda realizarse, Señor, esa promesa revelada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Que cada hogar, Señor, que abre tus puertas a la lectura de tu palabra, reciba esa edificación, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor, porque tu palabra nos enseña que no son los oidores de tu palabra los justificados ante ti, sino los hacedores, Señor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos por amor de tu nombre, que todo lo que se haya de leer sea de edificación, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con el siguiente capítulo de la carta a la iglesia establecida en Roma. Romanos capítulo 4. Vamos entonces a prestar oído para entender estos capítulos que hoy estaremos leyendo. Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia.
y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Bueno, y comenzamos entonces, ¿dónde parte la explicación acerca de la fe por parte del apóstol Pablo? Y por supuesto, comienza desde el padre de la fe, sin duda alguna. Podríamos decir como desde la raíz, desde ese pacto que el Señor concertó con Abraham. Y de él vendría entonces esa promesa de hacer una nación grande, numerosa. Y de allí, desde ese punto, parte entonces el apóstol Pablo para hacer una explicación profunda sobre lo que es la justificación de la fe. Y hace esta pregunta. Nótese que en esta carta él propone varias preguntas de las cuales se responden dentro de la misma carta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló él? Y fíjense que el ejemplo de Abraham, que es considerado por los fieles judíos como el padre de su religión, demuestra que la salvación por la fe se enseña tanto en el Antiguo Testamento, pues ahora en el Nuevo Testamento. Y el argumento de Pablo es que Abraham no fue justificado por las obras. No, él no fue justificado por las obras a la obediencia de la ley. La afirmación, y esto uno dice, bueno, pero esto es un contraste, porque en su epístola universal el apóstol Santiago toma como ejemplo también a Abraham para relacionarlo acerca de sus obras. Entonces, bueno, la palabra de Dios se contradice. No, por supuesto que no. La afirmación de Santiago, ¿verdad?, de que Abraham fue justificado por las obras, usa esta palabra justificado en un sentido diferente, que no equivale a ser declarado justo. Que, bueno, es que él fue declarado justo por Dios como aquí, sino a mostrarse como justo. La palabra puede ser usada en ambos sentidos. Pablo y Santiago están de acuerdo en que desde el inicio Abraham recibió la salvación y el perdón eterno solamente por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pero esto nos encierra de que más tarde esta salvación recibida por el padre Abraham se manifestó, fue palpable, fue visible a través de sus frutos, a través de sus obras. Recordemos que así
es con nosotros hoy en día, tal cual. Yo no puedo decir tengo fe, pero mi actitud niega esa declaración de mi boca. Yo no puedo decir yo soy salva cuando mi actitud niega esa salvación. Fíjense algo que hay que recordar, y es que cuando Juan el Bautista comenzaba su ministerio, él se presenta con el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a bautizar en el bautismo de arrepentimiento. Y esta práctica, quizás muchos lo tomaron porque, bueno, todos se estaban bautizando en el río Jordán por Juan, porque acudían masas a ser bautizados. Y cuando llega aquella cantidad de personas que no tenían esa conducta digna de admirar, por decirlo así, Juan les dice: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en vuestros corazones, es que Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces eso estaba arraigado en el corazón del judío. Bueno, podemos vivir como nos plazca, porque somos descendientes de Abraham. Y ahí Juan les estaba despertando, ayudando a despertar su conciencia. No piensen que porque son descendientes de Abraham, ustedes pueden vivir de la manera en que quieran. Haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que sus obras certifiquen su ADN. Que sus obras certifiquen que realmente honran la genealogía del cual proceden. Entonces no podemos caer en el error de que soy una persona llena de fe, pero ¿qué hay de mis actitudes? ¿Qué dicen mis hechos? ¿Qué se cosecha de mi vida? Entonces hago esta conexión porque el judaísmo se basa en ser los descendientes del Padre de la fe, y eso es una gran bendición. Pero si ellos no tienen una vida a plenitud, así como la tuvo su padre Abraham, entonces, triste y lamentablemente, no serán justificados. Entonces, hay que aclarar esto, porque dirán, bueno, pero es que el apóstol Pablo menciona algo aquí de Abraham y Santiago dice otra cosa. Hermanos, es necesario. Cuando Abraham recibió la salvación, recibió el pacto con Dios, eso lo hizo, por supuesto, por la fe. Pero esa salvación se pudo manifestar, se pudo palpar en la vida de este gran siervo de Dios a través de sus frutos, a través de sus obras. Y eso no fue para Abraham, eso es la demanda para nuestros días también. Entonces, cuando nos hace referencia el apóstol, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Y esto es lo apasionante de las epístolas, porque están totalmente sustentadas con la palabra de Dios. Y él dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura nos dice en Génesis 15, versículo 6, creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso le fue contado, eso se le sumó, y metafóricamente se puede usar consideró, se le reconoció, se le juzgó, se le valoró como justicia, y pone cada acción en una posición de crédito. Cuando la Escritura nos anuncia que después que el Señor se le manifiesta a Abraham y le da la serie de promesas, Abraham las creyó, Abraham las dio por hecho de que Dios
en su bondad todas las iba a cumplir. Entonces, nos dice, bueno, pero al que obra, pues no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí podemos observar como una espada con dos filos, porque aquí el apóstol Pablo está dando a entender la vida que tuvo Abraham, pero toma otro ejemplo y, por supuesto, sustentada en la palabra de Dios. Así como David habla de la bienaventuranza que tiene el hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, y toma como evidencia el Salmo 32, 1 y 2, cuando dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa de pecado. Entonces uno dirá, bueno, entonces ¿cómo puede ser? Entonces quiere decir que si yo creo solamente y no hago nada, estoy absuelto, soy un hombre y una mujer de fe. Aquí el apóstol no se está contradiciendo. Hermano, en cuanto a nosotros no tenemos cómo pagar nuestra deuda de pecado. Y el Señor, por medio de Jesucristo, toma ese pago. Por medio de la muerte de Jesucristo, toma ese pago. Y sí, efectivamente, David hace alusión de esto porque él lo experimentó. Él lo experimentó. Él experimentó lo que es ser perdonado por Dios y haber tenido pecado y Dios haberlo perdonado. Por supuesto que él lo experimentó. Entonces, cuando hace la salvedad de que atribuye Dios, por supuesto que imparte justicia a aquellos que creen. Y esto es, sin duda alguna, una evidencia de lo que acompaña el creer a Dios y la gracia benefactora que Dios imparte a aquellos que no por obras hayan alcanzado ser perdonados, por la gracia de Dios. Entonces tenemos dos situaciones diferentes. Abraham creyó a las promesas que Dios le dio. Y tenemos que David alcanzó justificación por medio del perdón de Dios. Fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios el que le hizo recibir ese favor. Entonces, Abraham fue justificado precisamente antes de haber sellado el pacto con Dios por medio de la circuncisión. Y hace la pregunta el apóstol Pablo: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los que son de la circuncisión o para los que son de la incircuncisión? Hace esta pregunta y aquí por supuesto se está refiriendo a un pueblo gentil. Estamos hablando de la iglesia de Roma, que estamos seguros que sí, habían judíos, pero también habían gentiles. Posiblemente allí habían judíos y habían gentiles. Y hace referencia de que, ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? Y bueno, ¿cómo es eso que le fue contado? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No estando en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, fíjense en los detalles. Fíjense en estos detalles maravillosos. Cómo Dios amplía un poco más el entendimiento a este pacto que hizo con Abraham por medio de este gran siervo de Dios. Porque a través de escudriñar la escritura, el apóstol Pablo asegura y sabe, miren, esto Abraham lo recibió antes de haber sido circuncidado. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque él les explica, miren, la circuncisión la recibió como señal, como ese sello de la justicia de la fe que tuvo él
aún estando incircunciso. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? Bueno, con el propósito de que Él fuese padre de todos los creyentes, tanto los circuncidados como los que no son circuncidados. Entonces, fíjense cómo Él amplía el abanico y da a relucir este detalle. Miren, cuando Él recibió estas promesas, Él no estaba circuncidado. Él después toma este sello y entonces extiende la explicación diciendo, esto nos da a nosotros la capacidad de interpretar de que este beneficio que recibió Abraham estaba extendido tanto a los circuncidados como a los que no son circuncidados. Recordemos que la circuncisión se refiere a los judíos y la incircuncisión se refiere a los gentiles. Y Pablo apela a la vida de Abraham para demostrar que la gratuita dádiva de la salvación no está limitado a aquellos que han recibido la señal física de haber sido incluidos en el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, o sea, bajo la circuncisión. El mismo argumento podría haberse utilizado para poner en evidencia que una persona ha sido perdonado antes de recibir bajo el nuevo pacto o el bautismo, que el signo externo de la conversión. Cuando usted se bautiza, es el signo externo de que usted aceptó el plan de salvación. Entonces, para sorpresa de los judíos del primer siglo, Pablo argumenta que Abraham es también padre de los creyentes gentiles incircuncisos. Y muchas experiencias humanas, tales como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje y la misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Y aparentemente esta es la razón por la cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación, para que sea enteramente por gracia. Esto es, para que constituyese una dádiva divina enteramente gratuita, independiente de cualquier mérito nuestro. La fe de Abraham de que Dios cumpliera su promesa estaba basada en la confianza en el poder divino, el cual se demostró en la resurrección y en la creación. Y cuando hace referencia el apóstol que él creyó esperanza contra esperanza, al contrato de cualquier expectativa humana ordinaria, en esperanza aguardando que Dios cumpla sus promesas. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró Abraham? Él no dudó, él no tuvo esa incredulidad de la promesa de Dios. Al contrario, nos hace referencia que él se fortaleció en fe, dándole gloria enteramente a Dios. Entonces, a la esperanza acerca de 10 años que se cumpliese una promesa de realización aparentemente imposible, en lugar de debilitarse, la fe de Abraham creció, mientras seguía dándole gloria a Dios. ¿Cuántas promesas cumplidas vio Abraham en su vida? Muchas, pero creyó en unas que no vieron sus ojos carnales, pero sí la abrazaron espiritualmente. Fíjense que cuando el Señor le dijo, toda esta tierra, todo esto va a ser dado a tu simiente, él lo creyó. Él no vio eso con sus ojos físicos, pero él creyó en eso. Cuando el Señor le dice, tus simientes serán esclavos durante 400 años en Egipto, pero después de eso, ellos saldrán con muchas riquezas y habitarán en esta tierra que yo le voy a dar. Y todo eso que él escuchó de boca del Señor, él lo creyó, no lo vio, pero lo creyó. Y por medio de la palabra de Dios, sabemos que el Señor cumplió con esas promesas que a él le otorgó, porque sencillamente Abraham entendió que Dios
es fiel y poderoso para cumplir cada una de esas promesas dadas a su vida. Entonces, podemos decir de una manera especial que aunque a todo lo largo del Nuevo Testamento se nos cuenta de los beneficios que nos ha traído la resurrección de Cristo, aquí esta nos gana específicamente. ¿Cuál es? La justificación. Y esto es ser declarado como justo delante de Dios. Al levantar a Cristo de entre los muertos, Dios anuncia tanto su aprobación de la obra redentora de Cristo ya consumada, como de todos los que creen y por tanto están unidos al Señor en su resurrección. Por eso entonces nos dice que no solamente él escribe el respecto a esta fe que le fue contada a Abraham, sino que también escribe respecto a nosotros, quienes también nos va a ser contado, aquellos que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y ha resucitado nada más y nada menos para nuestra justificación. De esta manera más amplia lo vamos a escuchar este tema doctrinal sobre la justificación a través del siguiente capítulo. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro.
nosotros, creo que muchos de los que estamos acá, no sabemos de memoria los primeros 12 versículos de este capítulo 5. Y fíjense cómo él está tratando este tema de la fe y está enfocando la grandeza que tenemos al ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y cómo desglosa a través de este capítulo el tema de la justificación. Y de verdad que uno comienza a leerlo todo y termina el capítulo y uno dice, bueno, entonces nada más obro por fe, nada más creo y ya. Nada más creo, sin actuar nada más. Y bueno, al siguiente capítulo nos desglosa con mayor certeza la situación en la cual está cada creyente en Cristo. Entonces, esto es maravilloso de la manera en que el apóstol aborda cada uno de estos temas, cómo va conectando con el Antiguo Testamento, cómo trae, cómo une, no hay una falta de continuación en la historia del pueblo de Dios, porque todo lo que nosotros podemos percibir a través del Nuevo Testamento es cumplimiento de las promesas hechas por los profetas, claro, enviados por Dios, no fue capricho humano, y cómo tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, esta manera el apóstol Pablo de hacer esta conexión, de hacer este ensamble, hace realmente que tanto judíos como gentiles entendamos que estuvimos siempre en los planes de salvación de Dios, que siempre estuvimos en el corazón de Dios para traernos salvación, para adoptarnos, para restituir esa imagen perdida desde el huerto del Edén. Entonces notemos cómo el apóstol logra encajar cada pieza y dar a conocer mediante estos estudios que él plasmó a través de estas cartas a las iglesias nacientes. Entonces es maravilloso ver la manera en que Dios usó a este gran instrumento. Bien lo dio a conocer a la iglesia. Instrumento útil me es este, sin duda alguna. La grandeza que Dios reveló a través de este gran siervo de Dios. Entonces, la fe triunfa sobre las tribulaciones sin duda alguna. Porque recordemos que toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo. Su favor y provisión en Cristo que no merecemos. Y la gloria de Dios es una manifestación externa de su esencia interior. Al regreso del Señor se revelará esa gloria en toda su plenitud. Y los creyentes, por supuesto, se regocijan por la perspectiva de contemplarlo tal cual es y compartir con Él su gloria. Imagínense la expresión. Estamos justificados por la fe y eso causa en nosotros esa paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y gracias a Jesús tenemos entonces esa entrada a esta gracia. Y qué manera hermosa de expresarlo. En esta gracia estamos firmes, sin tambalearnos, sin dudar, sin estar mirando a otro lado. Estamos firmes allí, anclados. Y esto nos permite gloriarnos en esa esperanza de verle tal cual Él es, en esa gloria majestuosa. Y hay más. El apóstol Pablo dice, hay más. Y no solo esto, no solamente de que hemos sido justificados, no solamente de que tenemos entrada a esta gracia por medio de Jesucristo, no solamente que estemos firmes en esta esperanza que transforma vidas, cambia mentes y limpia corazones, no. Hay más. El apóstol Pablo dice, y no solo esto, no solo todo esto que hemos recibido, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto uno le suena como a locura, ¿verdad?
Y él argumenta, sabemos que la tribulación produce en el Hijo de Dios paciencia. Y esa paciencia desencadena prueba. Y esa prueba por la cual están atravesando los hijos de Dios trae como resultado esperanza. ¿Qué les parece? La esperanza. Y cierra con este versículo acerca de la esperanza. ¿Y saben qué? Y la esperanza no avergüenza. Esta esperanza que trae el resultado, la prueba, no nos avergüenza. ¿Saben por qué? Porque el sello de su Espíritu Santo está derramado en los corazones de cada siervo de Dios. ¿No es maravilloso? Y como decía el hermano Moracén en un estudio, hay esperanzas que sí avergüenza, pero la esperanza de los hijos de Dios en Cristo no nos avergüenza. El Señor no nos va a defraudar. El Señor no nos va a dejar en vergüenza. El Señor va a llenarnos de esa esperanza y vamos a alcanzar eso que esperamos, porque eso es la esperanza, esperar algo con ansia, con vehemencia, con constancia, sin movernos de eso que esperamos. Estamos anclados en esa esperanza que no nos da vergüenza, porque sencillamente el Espíritu Santo, quien está con nosotros y en nosotros, nos da la certeza de que pronto llegará y pronto se cumplirá esa redención que ha sido prometido a todos los que esperan pacientemente en el Señor. Y fíjense, no nos avergüenza porque ese amor, esta palabra a la que el cristianismo le dio un nuevo significado, fuera del Nuevo Testamento raramente se usa en los manuscritos griegos existentes de la época. Esto que se traduce como ágape, este amor, denota una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad, que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que éste haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Ágape es un amor que se ofrece conscientemente, mientras filos depende de las circunstancias involuntarias. Tiene que ver con voluntad más que con la emoción. Ágape describe el amor incondicional de Dios por la humanidad. Entonces, esta prueba esperanza, cuando el cristiano padece dificultades, crece la esperanza de recibir lo que Dios ha prometido. Y sabemos que la esperanza de grandes bendiciones futuras no será en vano, hermanos, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones de ese amor alcanzado por medio de su unción. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, éramos flacos, a su tiempo Él murió por los impíos. Cuando aún estábamos en nuestras debilidades, en nuestras miserias, en el tiempo que el Señor lo estableció, Él muere por los impíos. Y hace la salvedad del apóstol. A veces alguno puede que muera por alguien que es justo. Con todo, pues, pudiera quizás alguien muera por el bueno. Esto puede encontrarse en el ser humano, que alguien decidiera entregar su vida para salvar a alguien bueno. Podría hacerse. Pero Dios encarece ese amor tan profundo hacia nosotros, porque es que no lo merecíamos. Éramos malos pecadores. Aún bajo esa condición, Cristo murió por nosotros. Así lo avala esta carta. Y entonces nos hace referencia
que nosotros no tuvimos que presentarnos como justos delante de Dios antes de que Él enviara a Cristo para ganar nuestra salvación. Ahora Él dice, ahora, mucho más en esta oportunidad que nosotros estamos justificados en su sangre. Precisamente por ese sacrificio seremos salvos de esta ira que vendrá. Y fíjense cuando hace la referencia a la sangre, y es que establece que toda persona es injusta y por consiguiente merece ser juzgada. Y el amor de Dios va más allá de la satisfacción de la justicia y establece un lazo de comunión en la sangre de Cristo Jesús. Y la fe en su sangre no solamente nos libera de la ira de Dios, sino que también en el medio para esto que Él hizo nos abre la oportunidad para que tengamos una vida victoriosa. La sangre de Cristo resuelve el asunto legal de nuestra separación de Dios. Crea la reconciliación con Él. La fe en su sangre infunde vida divina y nos da fuerzas para nuestro triunfar continuo sobre el pecado. Porque el apóstol nos recuerda, si nosotros siendo enemigos y estando bajo la condición de enemistad, el Señor así le pluguió pagar nuestra enemistad con la muerte de su Hijo, pues obviamente ahora, después de haber recibido este sacrificio, después de haberlo aceptado, ahora más, estando reconciliados con Él, vamos a ser salvos por la vida del Señor. Fíjense la grandeza de este sacrificio. Entonces, no solo esto, no solamente vamos a ser salvos, no solamente hemos sido reconciliados, sino que también vamos a gloriarnos en Dios a través de su Hijo Jesucristo, por cual Él abrió en la humanidad este puente que nos conduce directamente a la reconciliación. Entonces, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Todos conocemos el nombre de este varón. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, ante la ley había pecado en el mundo. Pero bueno, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y nos dice entonces este pasaje que debe ser entendido en el contexto, que hace una exposición del Evangelio de la gracia de Dios revelada a través de Jesucristo y continúa magnificando la gracia de Dios al presentar la dimensión universal de la obra redentora de Cristo. Pablo resume estas enseñanzas de que el acto de un hombre introdujo el pecado en el mundo y la pena de muerte sobre la raza humana. Ahora, por otro lado, la obediencia de un hombre trajo entonces la justicia y la vida eterna a disposición de la humanidad. Jesucristo pasa a ser, por decirles algo, como el árbol de la vida. El hombre tuvo la oportunidad porque estaba en el medio del huerto, tuvo el árbol de ciencia del bien y del mal y tuvo el árbol de la vida. Nunca se le ocurrió a Eva pasar al árbol de la vida y comer su fruto. Y hoy en día podemos decir que tenemos el árbol de la vida, el Señor es ese árbol de la vida, que si nosotros lo buscamos, entonces efectivamente tendremos la vida eterna a nuestra disposición. ¿Qué sucede? Que Adán representó a toda la humanidad atrapada por el pecado y la muerte, pero ahora Jesucristo representa esa forma de justicia y de vida. Y recibimos, por supuesto, nosotros recibimos la consecuencia del acto de Adán al nacer, pero también tenemos la oportunidad de aceptar el sacrificio de Cristo a través de la obediencia y la fe en Él. Entonces,
esa expresión como el pecado es la clave de entender lo que Pablo nos dice, que se dispone a trazar varios paralelos entre la forma como Adán nos afectó porque conforme a él pecó, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Pero así como esto nos afectó, también el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos benefició. Entonces, esa frase de por cuanto todos pecaron, esto probablemente significa que todos pecaron en Adán, y esto es cuando al primer hombre pecó, y Dios consideró que habían pecado todos sus descendientes, y en razón de que Adán era nuestro representante. Sin embargo, pues otros creen que esta frase se significa quizás que todos los demás pecaron después de él y por eso murieron. Pero recordemos que esto nos hace entender, esto que el apóstol Pablo nos dice, es que así como la desobediencia de Adán nos afectó y trajo en sí la muerte a todos los descendientes, ahora, por medio de este sacrificio en el Señor, tenemos nosotros la posibilidad, sin duda alguna, de alcanzar esa vida eterna que el hombre en el huerto rechazó. Entonces, nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjense, entonces Pablo refuerza y demuestra su afirmación, señalando el hecho de que la gente moría en el tiempo que precedió a la proclamación de la ley, cual la ley escrita de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y su argumento es que la gente moría porque toda la humanidad había sido hallada culpable a causa del pecado de Adán y por ello era castigada. Y fíjense que Pablo dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto es, no pecaron al desobedecer un mandamiento verbal específico de Dios. Y en figura, el anticipo viviente o el tipo de otro que vendría después. Pablo se refiere a Adán como un tipo o como una figura de Cristo y traza una analogía entre ambos. Su similitud consiste en que sus actos han afectado a mucha gente, pero sus diferencias por más pronunciadas. Y Pablo ofrece aquí un triple contraste. Primero, la acción de Adán constituyó una transgresión, un extravío voluntario. La de Cristo, una acción de gracia. Segundo, el pecado de Adán trajo consigo la condenación y la muerte, mientras que Cristo trajo justificación y vida. Y tercero, Adán se caracteriza por la desobediencia y Cristo por la obediencia. Entonces, somos partes de la actitud de Adán a través del nacimiento, pero somos de Cristo por la fe. En Adán somos condenados y morimos, mas gracias a la obra redentora de Cristo por la fe podemos ser justificados y vivir. Entonces, cuando hace referencia el apóstol Pablo a decir que todos los hombres, no se alude a la misma gente en ambas ocasiones, o el versículo significaba que todo aquel que naciera será salvo, algo que la escritura no enseña. Por el contrario, el primer, todos los hombres, se refiere a todos los representados por Adán, o sea, al conjunto de la raza humana. Y el segundo, todos los hombres, alude a aquellos representados por Cristo. Y esto es todos los que creen en el Señor. Entonces, el apóstol Pablo en este capítulo expone un resumen del plan de Dios a la luz de figuras representativas de la raza humana. Adán pecó una vez y todos los que Adán representaban fueron encontrados culpables. Cristo obedeció a través de toda su vida y todos lo que Cristo representaba serán constituidos justos. Algunos objetan esta idea de figuras representativas de la raza humana, pero si no creemos justo que nos consideren culpables por el pecado de Adán, tampoco deberíamos pensar que es justo que nos declararán inocentes por la obediencia de Cristo. ¿Sí o no? Así es, hermanos. Si dice, bueno, pero es que lo que está objetando aquí el apóstol Pablo, no es justo que nosotros nos echen la culpa del pecado de Adán y por ende muramos y lo heredemos. Bueno, entonces no tienes, si así como no estás
de acuerdo en aceptar esto, entonces, bueno, sencillamente no te podemos declarar inocente por la obediencia de Cristo. Así funciona esto. Uno de los propósitos de la ley era hacer evidente el pecado y de esta forma manifestar mejor la necesidad de la redención. Nos damos cuenta que así como el pecado reinó para la muerte, así también, hermanos, la gracia reina por la justicia de vida, de esta vida eterna que ha sido otorgada por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí decimos, bueno, si somos salvos por gracia, si el Señor pagó todos nuestros pecados, entonces ya no tengo nada más que hacer porque el Señor lo hizo todo. Yo sencillamente creo y confieso su verdad y ya, y sigo viviendo normal. Vamos a esperar qué sigue explicando el apóstol Pablo en el siguiente capítulo. Porque realmente cuando leemos este capítulo decimos, bueno, entonces no hay más nada que hacer. Definitivamente ya el Señor hizo todo, así que no tenemos más nada que hacer. Espérese un momentito, todavía el apóstol Pablo no ha concluido. Romanos capítulo 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque el haber muerto, al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y bueno, cuando nosotros continuamos leyendo la palabra de Dios, entonces caemos en consideración y nos damos cuenta entonces, porque uno empieza a leer y el capítulo 5 dice, bueno, ya si Dios a través de la muerte de su Hijo nos justificó, ya nosotros no tenemos más nada que hacer porque el Señor pagó todas nuestras deudas y ya va un momento, esto no ha cesado. Y cuando comenzamos con el siguiente capítulo, entonces el apóstol hace una pregunta para concientizar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y wow, cuando nosotros seguimos con el siguiente capítulo, ya entendemos mejor la situación. Ah, bueno, como Jesucristo pagó todo y yo soy salvo por gracia, entonces voy a seguir pecando. Y aquí el apóstol Pablo da en la cabeza a esa duda. Ahí le da ese golpe certero. Bueno, soy salvo por gracia y me voy entonces a seguir viviendo mi vida. No. El apóstol Pablo dice, ustedes entonces, ¿qué vamos a decir a todo esto, a todo este argumento que nos detalló el apóstol Pablo por medio de esa justificación que el Señor nos da a través de nuestra fe puesta en Jesús? ¿Que vamos a seguir pecando? No. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. No, ni se les ocurra, jamás. Eso no es para un justificado del Señor. El seguir pecando, no. Jamás Dios nos libre de andar en esas formas de vivir. No podemos tener estos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la gracia en nosotros que se ha manifestado es para que nosotros podamos vivir una vida transformada en santidad, que irradiemos a Cristo en nuestras vidas, que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros anhelemos conocerle cada día más a través de su palabra, porque precisamente en la palabra de Dios es donde tenemos esa clave, esa estrecha relación con el Señor. Y eso nos confirma más de su presencia y de su aprobación. Entonces, una vez que leemos este capítulo entendemos la situación. Dice el apóstol, hace otra pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús también hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense esto. Entonces, la enseñanza de Pablo en el capítulo 5 del versículo 20 al 21, que a mayor el pecado, más abundancia la gracia, era susceptible de ser tergiversada. Y algunos podían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia, entonces debían pecar una y otra vez. Fíjense que esto que nos decía el capítulo 5 nos hacía entender, bueno, o sea, mientras cuando el pecado sobreabundó, entonces sobrepujó la gracia, entonces hay que seguir pecando para que la gracia de Dios se siga multiplicando. Y esto podía ser mal entendido. Esto podía prestarse a que las personas descaradamente se entregaran al pecado argumentando que así la gracia del Señor se iba a multiplicar en sus vidas. La idea del cristiano perseverando en el pecado es totalmente contraria al Evangelio. El pecado es destructivo. El pecado es odioso. Y aquellos que han muerto al pecado y a su poderosa influencia no deben desear vivir en él nunca más. Jamás. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque como decía el apóstol Pedro, y de verdad que le tomo la palabra al apóstol Pedro, haciendo referencia a los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pedro decía en sus escritos, mira, nos hizo referencia de las cartas del apóstol Pablo, y decía, mire, el apóstol
Pedro en la segunda epístola decía, tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Y esto que argumenta el apóstol Pedro, hermanos, es una gran realidad. Y si el apóstol Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, lleno de ese poder, lleno de esa capacidad, de ese entendimiento, él expresa, miren, lo que el apóstol Pablo ha escrito de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado a él. Hay algunas cosas que son difíciles de entender. Así lo expresó el apóstol Pedro, así tal cual. Pero esto no es motivo para que tuerzan realmente el verdadero sentido con el cual este varón lo ha escrito. Entonces, estas cosas que nosotros encontramos en las epístolas del apóstol Pablo, podemos decir, bueno, salvo, siempre salvo, porque mientras más peco, la gracia más me cubre. No, cuidadito con eso, hermano. Entonces, tenemos que tener bastante, esto es lo bonito de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por supuesto que compartió con el apóstol Pedro. Claro está, el apóstol Pedro también, quizás muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió pasaron por las manos de él, estuvo anuente de todo lo que escribía el apóstol Pablo y entendía que la sabiduría dada de Dios al apóstol Pablo era grandísima, enorme. Pero esto no es de decir, bueno, todo lo que él escribió trae beneficio y bendición para la iglesia amada de Cristo, no para su perdición. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos alejamos del pecado. Eso es como una fórmula matemática. Mientras más nos acercamos a Dios, hay menos de la apariencia y de la forma pecaminosa en nuestras vidas. Entonces, nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que esto que nos expresa el apóstol Pablo no es para torcerlo, no es para torcer y para decir, bueno, si ya Cristo pagó todo, yo no tengo más nada que hacer, porque ya por las leyes yo no voy a ser salvo. Recordemos que la evidencia clara de nuestra salvación es nuestro fruto. Es nuestro fruto. El bautismo del agua, que nos hace mención acá, es un símbolo de la unión del creyente con Cristo en su muerte y sepultura y resurrección. ¿Se dan cuenta? Cuando usted es sumergido, muere, es sepultado y a la vez se levanta. Nuestro viejo hombre es nuestra vida antes de la conversión, lo que éramos antes de ser cristiano bajo el dominio de la carne. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, no al cuerpo humano. ¿Ok? Nuestra mente, nuestro corazón, de allí dijo Jesucristo que allí nacían las cosas malas. Entonces, nos damos a consideración que esto será, dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, este cuerpo va a ser aniquilado, va a ser no es que va a ser aniquilado, no es que ya lo voy a matar, va a ser derrotado, va a ser privado de ese poder de gobernar tu vida. Entonces, si morimos en Cristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si nosotros morimos con Cristo, estamos seguros que también viviremos con él, sabiendo pues de que Cristo ha resucitado de los muertos. El que ha resucitado pues ya no muere. La muerte, hermanos, la segunda muerte no se enseñoreará más del creyente en Dios.
porque murió al pecado y murió una vez por todas. Pero en cuanto viven, ¿para quiénes viven? Para Dios. Así también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivamos en Cristo. Ya no podemos decir que estamos viviendo en la carne si hemos muerto para el mundo. No podemos decir esto. Entonces, muertos al pecado quiere decir no sometidos al pecado ni al dominio de su poder en nuestras vidas, muertos a su poder esclavizador, pero no a todas sus influencias. Hay que aclarar eso. Entonces podemos decir, el cristiano no peca. Claro que nos equivocamos, claro que pecamos, porque la palabra del Señor nos revela que no hay hombre que no peque. Si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Sí pecamos, pero no es en nosotros un ejercicio, no es en nosotros un deleite. Pecamos por error, pecamos muchas veces por ignorancia, pecamos muchas veces por la tentación, pero no porque nos deleitemos en pecar, pero no porque es necesario ir y a revolcar, como dice la palabra, después de que el perro vomita, se come su vómito, después de la puerca lavada, regresa al lodo. No, eso no es en el cristiano, en el que persevera en Dios, no es una realidad. Sí pecamos, claro que sí, hermano. ¿Quién dice, mire el impacto del pecado? La ley me decía, el que no cometerás adulterio. Y Cristo limpió más eso y dijo, miren, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. A ver, vamos a hacer una encuesta. Hacemos una encuesta a todos los hombres. ¿Quién no ha mirado a una mujer y ha pecado? Hermanos, es parte, triste y lamentablemente. Nosotros no podemos decir que no pecamos, sí pecamos. Cristo amplió el abanico y dijo, miren, esto aniquila nuestra fe si nosotros directamente nos complacemos en hacer el pecado. Pero cuando nosotros entendemos que mientras más amamos a Dios, más vamos a sentir hedor por el pecado. El pecado nos va a heder y vamos a salir huyendo de él, así como salió huyendo José. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, huye, escapa de los deseos juveniles, escapa. Porque triste y lamentablemente, mientras estemos en este tabernáculo, mientras estemos en este cuerpo, tentaciones siempre se nos van a presentar. Ahora, usted decide si acepta el camino del mal o lo rechaza. Entonces, pecados vamos a tener muchísimos, muchísimos. El mismo color que tiene el pecado de matar es el mismo color que tiene el pecado de hablar falso testimonio. Es el mismo. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande, no hay pecado capital. Esa palabra pecado capital no existe en la palabra de Dios. Eso no existe. Todos los pecados tienen el mismo color. Todos. Tanto el que agarra un ídolo y se inclina y lo adora, como el que mira algo de su hermano y siente codicia por tenerlo. Es el mismo color. Es el mismo color. Entonces, fíjense esto. Hay que entender un poquito esto. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo van a obedecer en sus concupiscencias. No reine, no sea él el que gobierne. Entonces, una conclusión de estos versículos es que estamos muertos al dominio del pecado, pero si el pecado ejerce efectos destructivos en nuestras vidas, entonces, como es natural, no debemos dejarlo que reine en nuestros pecados. Como dice un refrán por allí, ¿verdad? No podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido. Lo mismo sucede con el pecado. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Mientras más lejos estemos del pecado, mejor. Resguardamos nuestra integridad y nuestra buena relación con Dios. Entonces, enfrentamos un continuo reto día a día, hermanos. No podemos inclinarnos ante el pecado.
No podemos estar sirviendo a Dios y al pecado, no podemos. Entonces, y dice el apóstol Pablo, no tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que debemos presentarlos ante Dios así. Debemos presentarnos ante el Señor como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el mundo muchos están muertos espiritualmente. Bueno, seamos de esos que nos presentemos delante de Dios como de ese montón de muertos espirituales, vivos en su presencia, vivos por su justificación. Entonces, varias partes de nuestro cuerpo, probablemente como representativas de todos los aspectos de nuestra vida, que todos nuestros miembros puedan estar ejerciéndose como instrumentos de justicia, porque el pecado así de esa manera no se va a enseñorear de nosotros, porque estamos bajo la gracia del Señor. Aunque en esta vida nunca podemos decir que estamos libres del pecado, sencillamente eso debemos de entenderlo. Tampoco debemos decir, este pecado me ha derrotado, me rindo. No. Recordemos que el poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que el poder de cualquier pecado. No importa el tiempo que haya afectado nuestras vidas. Tenemos que entender que debemos sujetarnos a Dios y sentir que esa gracia nos justifica y vivir por el poder de la resurrección de Cristo que muere en nosotros. Entonces podemos morir al pecado, no porque la ley lo prohíbe, sino porque todos los recursos que nos ofrece la gracia. Algunos interpretan erróneamente de que no importa que los cristianos desobedezcan los mandamientos de Dios. Miren esto. Por eso dice el apóstol Pablo, hay cosas difíciles de entender que muchos tuercen. Mire, algunas personas interpretan erróneamente este versículo. El versículo de que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchos interpretan mal este versículo. Muchos creen que como que los cristianos no estamos sujetos a obedecer los mandamientos de Dios, porque ya no estamos bajo la ley. Fíjense, no, esto es un error. Esto va en contraposición con la concepción de Pablo sobre el pecado y las propias palabras de Jesús sobre la ley. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 17? Yo no vine a borrar la ley, yo no vengo a eso, yo vengo a cumplirla, yo vengo a que ustedes vean en mí que sí se puede vivir. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en los versículos les refuta al decirles que vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, en ninguna manera. Ustedes no saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, van a ser esclavos de aquel a quien ustedes obedecen, sea el pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y hay muchas personas que a veces no les gusta hablar de la doctrina, pero es la orden de Cristo. Id por todo el mundo y doctrinad a los gentiles. Es la orden de Cristo. Tenemos que enseñarle lo que Él enseñó a sus discípulos y id por todo el mundo y doctrinad a todos los gentiles, enseñándole que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Y solo así aseguraremos que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no podemos decir que, bueno, esto es para decirle, bueno, ya no están bajo la ley. O sea, yo no estoy bajo la ley, yo no tengo que guardar la ley. No. Fíjense la pregunta que él dice. Entonces, otra vez, con esta pregunta, el apóstol Pablo refuta la suposición de que la gracia alienta o permite el pecado. Y usa la analogía de la esclavitud para oponerse a la tolerancia ante el pecado y lanza una advertencia sobre las serias consecuencias de ceder a esta influencia. Una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina y de lo que reconoce como su dueño. Si obedece al mandato del pecado, este es entonces su amo.
y se mueve en dirección hacia la muerte y se obedece el mandato de la justicia, hermanos, esta es a quien se somete y experimenta la verdadera vida. Los lectores de Pablo, una vez esclavos del pecado, han renunciado a su antiguo amo y se han consagrado como siervos de la justicia. Y Pablo utiliza la analogía humana de la esclavitud en su apelación a la santidad de los creyentes. Al hacerlo, recuerda a sus lectores el contraste entre la vieja vida a una no generada. Hace ese contraste entre la vieja vida aún no regenerada y la nueva vida en Cristo. Los esclavos del pecado no reconocen la necesidad de la justicia, sino que abandonan el proceso de deterioro moral que culmina con la muerte. Los siervos de Dios, al contrario, hermanos, se consagran a la santidad, un camino que conduce a la vida eterna. El resumen de las consecuencias de estos dos tipos de esclavitud los encontramos en el último versículo de este capítulo. Al final, cada quien recibirá su paga. Aquellos que son esclavos del pecado recibirán su paga, y los que sean esclavos del Señor, siervos del Señor, recibirán su galardón. Y lo resume así: la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, ese regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la final, la decisión está en ti y en mí. ¿A quién de los dos señores vamos a servir? El árbol de la vida está a disposición y el árbol del mal sigue estando a tu disposición. ¿Cuál de los dos frutos querrás comer? Está en tu decisión. Entonces, volvemos y recordamos lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas al darnos, al enseñarnos y al permitirnos escoger, porque a la final es tu decisión. ¿Cuál de los dos pagos quieres recibir? ¿La muerte o la vida eterna? ¿Cuál se muestra más agradable? Hermanos, sin duda alguna, la decisión está en tus manos. Qué lindo la manera en que el apóstol Pablo nos exhorta y nos insta a permanecer ese camino a la santidad, ese camino que es estrecho, claro está, por supuesto, es escabroso, pero qué lindo final al que llegue a esa patria celestial. La vida eterna, hermano, está prometida a todo aquel que quiere vivir enteramente para Dios. Y bueno, de esta manera llegamos al final de la programación. Vamos a tener la oración en este día para cerrar. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acción. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar asidos de tu mano buena, Señor. Ten misericordia. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que nos han acompañado en este programa. Bendice y guarda, Señor, a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Chile, desde México, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde Ecuador. Ten misericordia, Señor, los que están desde México con nosotros. Oh Padre bueno, bendice y guarda a la niñez de tu iglesia. Ten misericordia de aquellos niños que a través de las escuelas sabáticas también llegan al conocimiento de tu verdad. Los jóvenes, Señor, que puedan ser santos, porque tú amas a la juventud, Señor. Los adultos conforme a nuestras responsabilidades.
Gracias por los matrimonios, Señor. Aquellos que estén pasando por dificultades, aquellos que estén atravesando fuertes pruebas, Señor, están en tus manos. Ten misericordia, Padre, de los padres. Guíanos y a nuestros hijos que puedan ser obedientes. Padre, te damos gracias porque en este día una jovencita, Señor, de tu pueblo, llena de tu Espíritu Santo, está cumpliendo 21 años. Gracias te damos por Giselita, Señor, por la vida de esta jovencita que durante años ha mantenido su vida llena de tu presencia. Sigue fortaleciendo, Señor, sigue bendiciendo a tu sierva, ella siga siendo ese instrumento fino en tus manos, Señor, en la evangelización, en la alabanza, en tantas cosas lindas que tú la usas. Guárdala, Señor, manténla siempre en pureza delante de ti, Señor, que ella pueda brillar en donde quiera que ella esté, Señor. Bendice a sus padres, que ella pueda, Señor, darle esa alegría a sus padres de tomar las mejores decisiones, porque es tu Espíritu Santo el que la guía en todo momento. Gracias por estos 21 años a las cuales le has hecho llegar, Señor. Bendícela, fortalécela y sigue ella siempre, Señor, teniendo esa santidad tan hermosa. Quédate siempre en la vida de esta jovencita, Señor, y que a través de la vida de ella muchos jóvenes también lleguen al encuentro contigo, Señor. Te damos gracias también por todos los ancianitos, Señor, que durante tantos años te han servido en la hermosura de su santidad. Guárdales, fortaléceles, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por los enfermos que han alcanzado sanidad, Señor, porque sabemos que si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Seguimos pidiendo a favor de la salud del apóstol Cecilio García, Señor, a favor de nuestros hermanos que están padeciendo de cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, como es la señora Elisa Córdoba, Señor. Ten compasión. Enfermedades de mucho sufrimiento, Señor, pero en ti hay solución. Te presentamos la salud de nuestra querida hermana Lucita, de nuestra hermana María Luisa Vázquez, de nuestra hermana Raquel. Ten misericordia de la salud de Evelyn Figueroa, Señor, de nuestros jovencitos José Elías, Alan, tantos jovencitos por los cuales estamos orando, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. Tú eres nuestro médico, nosotros tus pacientes, Señor. Ten misericordia. Para ti no hay nada imposible, Señor. En ti hay respuesta, en ti hay solución, Señor. Ten misericordia, Padre, de estos clamores que estamos elevando a ti a favor de tu pueblo en Israel, de acá de Panamá, Señor. Cuántas dificultades ya, 24 días con tantas dificultades y hogares enlutados. Ten misericordia, Señor. Permítenos que podamos mover esa misericordia, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. No nos abandones, Padre bueno. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.